Señores, bendiciones una vez más en el nombre de Jesús. Seguimos desarrollando la serie de todos los principios y teorías vinculados al matrimonio. Anteriormente le estuve hablando de lo que es las cicatrices y los daños colaterales dentro de la relación matrimonial. Hoy le voy a hablar de lo que es la complicidad positiva y la complicidad negativa dentro de la relación matrimonial. Cuando hablo de esto me pongo como texto base que la palabra de Dios dice: no pueden dos andar juntos si no estuvieren de acuerdo. Y el matrimonio es uno de esos aspectos, la institución por excelencia que Dios ha puesto en la tierra, donde ciertamente el hombre y la mujer deben ponerse de acuerdo para echar hacia adelante el proyecto y el propósito de Dios. No todas las veces ocurre así, que se pongan de acuerdo. Hay situaciones donde hay mujeres que son estériles, situaciones que se dan donde Dios llama a la pareja y uno de los dos es estéril, como el caso de Sarai y Abraham. Pero hay casos donde ciertamente Dios dejó uno y levantó el otro. Hay casos donde Dios lo desapareció a ambos. Hay casos donde uno de los dos Dios lo dejó y le transfirió el manto, etcétera, etcétera. Son tantos casos y son muchos aspectos, y cada uno tiene una característica particular y una señal distintiva por el cual Dios le interrumpió en un momento, irrumpió sobre ellos, le corrigió. Pero hay otro que el Padre se volcó sobre ellos y le bendijo de manera extraordinaria y pudieron ser un gran ejemplo. Tal es el caso de Aquila y Priscila en la Biblia, que no se menciona mucho de esta pareja que eran pastores, pero sí, yo creo que Dios es especialista restaurando relaciones, pero también sanciona drásticamente cuando el Padre observa que en sus hijos el comportamiento no es adecuado conforme a su voluntad, como lo es el caso de Adán y Eva, que desobedecieron su voluntad, y hoy por hoy tenemos una consecuencia de maldición heredada en cuanto al pecado, donde nosotros experimentamos esta desgracia. La tierra será maldita por tu causa, le dijo Dios a Adán y a Eva, por cuanto tú desobedeciste a la voz de tu esposo y cediste a la voz del enemigo y lo indujiste y lo quisiste copartícipe de esto, también sobre ti y lo sancionó a todos. Sancionó a la serpiente, sancionó a Eva, sancionó a Adán. Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Amós 3, el texto que utilizaremos hoy como fundamento para, entre otros, para así darle inicio a este tema, a este principio que se llama el principio de la complicidad positiva y de la complicidad negativa que se da dentro de la relación matrimonial. Y usted me dirá, bueno, ¿qué es eso de complicidad positiva? Bueno, el caso de complicidad positiva se da cuando los dos se ponen de acuerdo y obedecen la voluntad del Padre, pero en cuanto a la voluntad, la complicidad negativa es cuando ambos se ponen de acuerdo para hacer lo malo delante de Jehová. Entonces el Padre se ve obligado o en la necesidad de aplicar su justicia, de aplicar su sentencia, de enjuiciarlos a ambos. Es el caso de Ananí y Zafira, que se pusieron de acuerdo para mentir delante de Dios en cuanto a una contribución, en cuanto a una promesa, un voto que hicieron delante de Dios. Y dice la Biblia que cuando llegaron delante de los apóstoles, los dos, Dios los mató a los dos, porque estaban mintiéndole a Dios. Estaban mintiendo. Son el tipo de Dios que quizás en algún momento estas personas no cometieron este pecado en ese mismo momento, sino que de manera reincidente ya ellos habían planificado y de manera reincidente ya estaban descarriados dentro de la iglesia, y Dios tuvo que enjuiciarlo. Lo puso como ejemplo y lo tenemos en la Biblia ahí, y yo creo que es una situación que hay que evaluarla muchas veces dentro de lo que es el sacerdocio, dentro de lo que es el matrimonio y entre muchos aspectos que se dan en la iglesia. Señores, iniciamos en el nombre de Jesús y invitamos al Espíritu Santo para que nos esté guiando, dirigiendo, usando como puente para ministrar la palabra que Él quiere que ustedes sepan, la palabra revelacional, la palabra iluminada, la palabra que venga con esencia, con vida de parte de Él. En esta hora, en el nombre de Jesús. Amós 3:3, andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo.
Cuando el Padre une a una pareja, señores, varón y hembra, en santo matrimonio, no solo les une en términos o aspectos carnales, sino que los une sentimental y almáticamente. Es decir, conecta sus sentimientos, sus emociones, sus percepciones, y deben ponerse de acuerdo en cuanto a decisiones, en cuanto a en aspectos de decisiones. Para todo deben ponerse de acuerdo. Es decir, lo que ese hombre o mujer muchas veces siente en un momento, tú lo percibes, tú lo sientes. También lo que ella o él piensa, muchas veces el otro lo experimenta. Es una carga emocional y psicológica y espiritual compartida. De manera que no solamente son esposos, sino que se convierten en buenos amantes, como alguien diría. Deben ser amigos íntimos. Deben ser amigos íntimos. No solo son hermanos en la fe, no solo tienen una responsabilidad compartida ante Dios en todo el sentido de la palabra, en cuanto a su unión conyugal, sino que se vuelven cómplices en todo lo que van a hacer conforme al mandato divino de Dios. Pero vemos que no en todos los casos eso funciona así, eso no ocurre así en todos los casos. A partir de la caída en el huerto del Edén, en cuanto a Adán y Eva se refiere a la primera pareja, el alma del ser humano, ¿verdad?, quedó disgregada, separada de Dios. El alma quedó fracturada, almas divididas. Esas almas quedaron divididas. Alguien dijo que Dios creó a Eva dentro de Adán, y que es un ser andrógeno, que no voy a entrar en detalle, pero aquí en este caso el alma quedó separada. El alma quedó separada, puesto que recibieron una sentencia de manera individual y condenatoria en base al nivel y la gradualidad y la responsabilidad de cada uno en cuanto al plan divino se refiere. Entonces, cuando esto sucedió, el alma quedó fracturada, herida, dividida. Satanás inyectó en el corazón de Eva la deslealtad, la infidelidad y la deshonra, para que la transfiriera a Adán. Hoy por hoy vemos que en el matrimonio, esta naturaleza pecaminosa, donde la mujer se torna no en la amiga y compañera de su esposo o de ese hombre para obedecer al Eterno, sino que el enemigo sigue con el mismo patrón estratégico de ataque al diseño divino de Dios, como en el principio en el santo matrimonio. En los casos donde hay desobediencia cuanto a la mujer o el hombre, se convierte en una piedra en el zapato. Cuando ese hombre o esa mujer se convierte en una piedra en el zapato para su propio compañero o compañera, el matrimonio se convierte en una zona de combate, en una zona de guerra permanente y continua. Surge la lucha de poder a lo interno del hogar, la mujer queriendo hacer las veces del hombre, queriendo tomar el lugar del hombre, queriendo tomar su lugar. La hembra no se comporta como ayuda idónea, sino como una que compite con el varón. El espíritu feminista controla a esa mujer. Satanás controla a esa mujer. Esa varona no respeta a ese hombre, toma decisiones sin consultarlo a él. Y como tal, el matrimonio no funciona bien. Al interno del hogar hay un mal funcionamiento de los patrones divinos. Cristo no gobierna en su totalidad la relación matrimonial. En cuanto a los hijos, aquí lo que se transfiere son malas energías, lo que se transfiere son malos ejemplos, lo que se transfiere es el patrón de la tiniebla, lo que se da como ejemplo es el patrón de la tiniebla más que de Dios. A veces el hombre se da cuenta de último de lo que sucede a lo interno de su casa, porque esa mujer no le comunica nada de lo que ésta hace. Tal es el caso de Eva, donde ésta entabló una conversación con un ente espiritual que es Satanás, donde éste la sedujo. O sea, vemos que hay parejas, mujeres, incluso hasta hombres, que el matrimonio lo conviertan en un proyecto comunitario donde sus problemas personales e íntimos, antes de contárselo a Dios, antes de entrar a la cámara secreta y contárselo a Dios y a su esposo o esposa, primero lo divulgan en siendo amigos que tienen, incluso amigos o amigas impíos del reino de la tiniebla. Es decir, le comunican el plan del diseño de la intimidad y la relación matrimonial
al infierno. Es por eso que tuve tantos matrimonios, tanta pareja bajo desgracia, porque Satanás le vigila, le controla de manera directa, porque este hombre o mujer no tiene dominio propio de su lengua, porque este hombre o esta mujer no se sujeta a la voluntad de Dios. El matrimonio se convierte en un proyecto comunitario donde todo el mundo sabe lo que ocurre en el interno de esa casa. A veces buscan los peores, a las peores personas con nombre de cristianos que están dentro de la iglesia, pero que no tienen la capacidad para aconsejar, y le cuentan todos sus problemas. Esto no es de sabio. Esa mujer o ese hombre le cuentan sus problemas personales a terceras personas, incluso a impíos, repito. Divulgan la información del reino de Dios al reino de las tinieblas. Es por tanto que el enemigo toma ventaja en cuanto a la relación matrimonial, y él sabe por dónde atacarte en ese sentido. El comportamiento de este tipo de creyente es sin dominio propio, sin control. Es una persona dominada bajo los esquemas del infierno. Está cediendo terreno al infierno en su propio hogar, en su propia casa, en su propia vida. Ha entregado autoridad, ha cedido terreno al enemigo. No es apto para compartir los secretos del reino de Dios. Este tipo de hombre o de mujer sin carácter daña y echa a perder el propósito y las bendiciones de Dios. Muchas veces se ven retenidas. Pero también es el caso del hombre no transformado por Dios, que se vuelve machista, se vuelve intolerante y agresivo por los constantes ataques por parte de su pareja, que no respeta, no le honra, atenta contra su naturaleza de ser el cabeza, el cuidador, el proveedor, el vigilante y guardián de su casa, el sacerdote de su casa. Cuando el hombre ve que no se le da su lugar en el hogar, es como un león furioso en la selva. Esto destapa el león durmiente que llevaba por dentro, y llega un momento donde, después de haber sido sacrificado como una ovejita, pisoteado su dignidad, mutilado, ignorado y traicionado, pasa de su compañera, de ser un león, de ser transicionado, de ser un cordero a un león, de ser transicionado de un corderito a un león. Y el Padre le otorga la autoridad y el poder para que gobierne, incluso dentro de unos parámetros de autoritarismo. Cuando hay una condición de pecado, el Padre le da unos, y la ira de Dios se activa. El Padre muchas veces permite que este hombre actúe bajo el principio de autoritarismo. Usted me dirá que no, más de ahí. El matrimonio es una de esas pruebas de ensayo, señores, que Dios utiliza para moldear nuestro carácter, para que podamos establecer el proyecto y el propósito de Dios de extensión de su reino aquí en la tierra, y seamos ejemplo para miles y miles de millones que están atravesando en situaciones similares. Dios escoge pareja para que podamos ser verdaderos sacerdotes en nuestra casa, para que nos comportemos a la altura con nuestras parejas, con nuestros hijos y, por vía de consecuencia, a la sociedad. La naturaleza pecaminosa del hombre siempre trata de imponerse sobre la voluntad del Eterno. Es una lucha constante entre la luz y las tinieblas. Digo prueba de ensayo porque estas son el recurso que el Padre utiliza para moldearnos. Las pruebas es la manera de evaluar nuestro comportamiento y acciones. Es la manera de medir nuestra capacidad. Cuando vas al médico con una enfermedad, lo primero que hace el doctor es que te envía a hacer una serie de pruebas o exámenes para luego traer un resultado, un diagnóstico. Ese resultado, el médico aplica el tipo de medicamento que te quita la enfermedad, te instruye cómo debe usar el medicamento, etc. Alguien dijo que nosotros somos seres biopsicosociales, o sea que tenemos una parte de nuestro ser que es abstracta. No la podemos tocar, pero la podemos percibir por algunos de nuestros sentidos espirituales. Somos seres con vida, somos seres diseñados para relacionarnos uno con el otro. Y estamos aquí hablando del matrimonio, donde obligatoriamente el varón y la hembra tienen que relacionarse y compartir los secretos. El matrimonio es la principal columna vertebral diseñada por Dios, sobre la cual Dios depositó el nivel de responsabilidad primario o superior al hombre. Adán cayó por vía de consecuencia, puesto que Eva le sedujo y no le informó en el momento que ella estaba en conversación con Satanás, y él comió de aquello de manera inconsciente. Muchos apuntan y dicen que fue Eva primero que cayó. Yo digo que fue Adán. En un tecnicismo jurídico en cuanto a la ley natural del hombre, a este principio de complicidad positiva y complicidad negativa, el principio de complicidad
negativa le llamamos, suena feo pero eso así, le llamamos asociación de malhechores. Lo voy a repetir. En términos humanos y o en términos jurídicos, en cuanto a la ley natural del hombre, a esta asociación, a esta voluntad negativa donde el hombre y la mujer, aún sirviéndole a Dios, se ponen de acuerdo para hacer lo opuesto y desobedecer al Padre. A esto le llamamos asociación de malhechores, en un tecnicismo jurídicamente hablando, donde ambos dan su consentimiento, se ponen de acuerdo en cuanto a su voluntad y se aprueban las cláusulas, todo lo que ellos planificaron para llevar a cabo el hecho fuera del marco de la voluntad de Dios y fuera del marco legal. O sea, es una acción ilícita de transgresión previamente a una regla, a una ley que el Padre le ordenó. Entonces, eso es lo que yo le llamo el principio de la complicidad negativa. La intención es uno de esos elementos que la autoridad legalmente constituida por el cielo y humanamente visible, estoy hablando de los que están aquí en la tierra, las autoridades, ese principio de la intención es uno de los que muchas veces las autoridades actúan investigando y profundizando a partir de teorías, hipótesis, hacer valoraciones y sacar diagnósticos para luego emitir sentencias que vaya a sancionar de manera gradual cada nivel de responsabilidad de uno de los autores en un hecho, en un caso. En base a eso, darle a cada quien según sea su responsabilidad o participación en cada caso, repito. Es por ello que tú observas que al cabeza de un caso le aplican el nivel más alto de la sanción, pero al coautor se le aplica una sanción inferior. Inmediatamente al coautor se le aplica una sanción inferior porque él tenía una responsabilidad que era vigilada por la cabeza, de donde ahí podemos analizar el pecado de omisión. La autoridad principal está puesta sobre la cabeza, pero se da el caso que también la sanción se le aplica de manera igualitaria tanto al autor principal como al coautor. Se da el caso que tanto el autor como el coautor de un hecho criminal, el juez le aplica la misma sanción que al autor primario. Tal es el caso de Ananías y Zafira, una pareja de esposos que en los tiempos de la iglesia cristiana apostólica en Jerusalén se pusieron de acuerdo para mentir ante Dios en cuanto a un voto para ofrecer una contribución a la iglesia. Y Dios bendijo y le abrió puertas. Y estos dos se pusieron de acuerdo previamente para mentirle a Dios y robaron de lo que Dios había puesto en su mano. Este hecho estuvo acompañado de unos elementos, los abogados le llamamos en un lenguaje técnico, premeditación, alevosía y acechanza, para realizar posteriormente la acción criminal. Todos los elementos de la acción criminal se convirtieron en agravantes. Había un mérito suficiente para que la ira de Dios se active sobre ellos. Este pecado era 1, la codicia; 2, la mentira, entre otros que de ahí se desprenden, por lo que la sentencia fue rígida e inminente y de aplicación igualitaria, y la sentencia fue la misma para ambos. En cuanto al matrimonio, se dan dos aspectos en cuanto a hacer la voluntad del Eterno y cumplir su propósito. Una complicidad que es buena, que es positiva, unos acuerdos de voluntades para ejecutar un plan previamente anunciado, entregado, revelado y respaldado por el cielo. Fueron muy pocos los casos donde tanto la hembra como el varón se pusieron de acuerdo para obedecer a Dios, y la ira de Dios en casos especiales incluso no se dejó esperar, y tal es el caso de Ananías y Zafira, repito. Pero además vemos casos excepcionales donde Dios extendió su cetro de misericordia, como es el caso de Abraham, el padre de la fe, donde el tribunal o la corte celestial llamada misericordia abrió sus puertas, abrió sus audiencias abrió sus puertas para juzgar en un día especial, porque ciertamente cada cierto tiempo hay que liberar unos presos que ciertamente tienen condenas preventivas, condenas preventivas o incluso definitivas. Gente que Dios bajó una sentencia y dijo te va, como es el caso del rey Ezequías,
pero que este hombre se humilló y Dios le permitió seguir caminando, ordenar su casa 15 años más. Llega un día donde el juez se sienta en el tribunal de misericordia, y estos condenados a muerte, él le da la oportunidad, como es el caso del rey David. Abraham, el rey David, esta gente tenía méritos acumulados, y cuando se sentó el rey a juzgar, el juez de toda la tierra a juzgar en ese tribunal llamado misericordia, donde miles y miles de millones, quizás digo yo, que tenían o tienen casos pendientes de revisión, ese hombre o esa mujer, o en ese matrimonio, vamos a decirlo así, alcanzó misericordia, puesto que los méritos alcanzados, la trayectoria, el recorrido alcanzado, obedeciendo a Dios, quizás uno de los dos más que otro, o ambos a la vez, eran más que suficientes para Dios absorberlo. O sea, los méritos eran más que las caídas. Es decir, es ahí donde el Padre emite sentencia favorable, porque ameritan la misericordia de Él, y fueron dejados. Y Dios de ahí levantó un testimonio a nivel superior, como es Abraham, donde Dios bendijo a la esclava y a su hijo también. Aunque las consecuencias vinieron, y Dios levantó y restauró a tal matrimonio, pero hubieron otros que no corrieron con la misma suerte, aún siendo elegidos por Dios, marcados y seleccionados por Dios. El Padre le juzgó y le sancionó duramente. A algunos ni siquiera le dio la oportunidad de arrepentirse. Digo que no les dio la oportunidad de arrepentirse por la sencilla razón, digo yo, de que eran reincidentes, y Dios es el único que sabe si la persona cambiará de parecer o no, y se humillará ante Él, como es el caso de los hombres, el rey que hizo una torre en Babilonia en una ocasión, donde quiso llegar al cielo y adorar a sus dioses. El Padre confundió el lenguaje de todo ser humano, porque Dios sabía que nada iba a detener la decisión que aquellas personas, aquellos hombres tomaron, porque estaban siendo guiados por el infierno. Son de los que, como Judas, están ahí, quizás son usados, son ministros con grandes llamados, pero llegó un momento donde se distrayeron, se descuidaron. Es la condición del tibio espiritualmente. Un día ya se cae, otro día se levanta por un momento. Un día lo usa Dios y 100 veces lo usa Satanás. Este tipo de creyente se convierte en la mayor expresión del diablo en un momento, puesto que tiene conocimiento de la voluntad de Dios, pero muchas veces se resiste a obedecerlo. Vive una vida tan valiente en cuanto a su vida. Es más peligroso en un momento que un impío, y que puede muchas veces echar a perder los planes y los propósitos de Dios. Se le apaga la llama del amor de Dios. Tiene ministerio, pero queda sin respaldo del cielo. Son los que no perseveraron y no tomaron el evangelio en serio, y apostataron de la fe. El temor reverente de Dios se apartó de ellos y cayeron, y por mucho tiempo Dios les habló, pero pusieron en poco su voluntad. Nunca le dieron importancia a la voluntad del Eterno. Hicieron caso omiso. Se volvieron incorregibles y rebeldes ante el Padre y ante los hombres. No obedecen su palabra. Dios les dio tiempo a ver si por lo menos se dejaban seducir y cambiar su carácter, pero su caso empeoró y empezaron a destruir, no a edificar. Se convirtieron en vasos de deshonra, apostataron de la fe, y el Padre dijo, hay que eliminarlo, y nada hará que cambie de parecer, y lo sentenció a muerte. El caso de la complicidad en aspectos positivos, como los aspectos negativos, tienen cada uno una temporada, un tiempo, un día, una hora, un minuto, un segundo, donde llega su cumplimiento, y el cielo dice, es la hora de liberar a ese hombre o mujer, y la sentencia es irrevocable. La sentencia ha adquirido la cosa irrevocablemente juzgada, es decir, que el Padre emitió una sentencia y ya las bendiciones se acercan, se aproximan y están a punto de recibirla, pero también es el tiempo y la hora y el día donde el Padre dice, es el tiempo de sancionar a este par de rebeldes, como es el caso de Ananías y Zafira, y llegó el tiempo de ejecutar la sentencia de muerte, y los mata. Gloria a Dios. Complicidad positiva y complicidad negativa. Pero también es el caso de la complicidad en el matrimonio. Ponemos como ejemplo el patriarca Abraham, como le dije, y Sarai. Pero también el caso de Ananías y Zafira, repito, y el caso de Adán y Eva. Le pongo como ejemplo esas tres parejas. Las sentencias, si observamos las diferentes sentencias y la aplicación de las sentencias que lo hacen cada uno de los casos, también podemos mencionar el caso de Ezequiel, donde Dios le mató a la esposa. Vemos 4 ejemplos de matrimonios en la Biblia.
Vamos a poner 5. El caso de un rebelde, un juez que desobedeció a Dios y se casó con una impía. El caso de Sansón. 4 ejemplos de parejas. Ya en el caso de Sansón no era pareja, eso era un desorden. Eso era un yugo desigual. Entonces, cada una de las parejas en base al pecado cometido tiene características distintivas diferentes y sanciones diferentes para cada caso. Algunos alcanzan misericordia, otros no. Hay sentencias, señores, hay sentencias tan rígidas que no fueron por causa del propósito de Dios. A esto es a las personas que muchas veces le atribuyen sus desgracias al reino de la tiniebla. Hay situaciones donde no es el reino de la tiniebla. Hay situaciones donde fuiste tú que fallaste. Hay situaciones de sentencia de juicio que se emiten desde el cielo por causa del pecado en la pareja, por causa del pecado en medio del matrimonio. La pareja pecó, Dios deliberó e hirió a la pareja, dándole una lección, quitándole a veces regalos. Por ejemplo, tienen hijos, Dios muchas veces le quitan los hijos. Esos son casos específicos. Diferente al caso de Job, que fue para probar la fidelidad de él y Dios y la lealtad, y Dios dar una manifestación, Dios da a hacer una pequeña demostración de su poder. Esto es un caso diferente a aquello que Dios le quita los regalos a los hijos por causa de su pecado. Hay otros como Ezequiel que Dios le quitó a la esposa. No tengo mucha información sobre esto, pero ciertamente es posible que haya sido porque esta mujer, digo yo, estoy, como decimos nosotros, haciendo una hipótesis, haciendo una suposición. Es posible que esta mujer se convirtiera en una piedra en el zapato para que este hombre desarrollara su potencial y cumpliera su misión en aquel tiempo. Y Dios decidió levantarle y quitarle a la mujer. Por lo tanto, en una condición de pecado. Entonces, hay casos diferentes, hay sanciones diferentes y hay acciones diferentes que Dios toma muchas veces para hacer su voluntad, porque la voluntad del Padre no la detiene nadie. Entonces, vemos en el caso de Ezequiel que la culpabilidad se inclinó hacia la esposa y dio la sentencia. Pero vemos el caso de Aquila y Priscila, donde no se habla mucho de esta pareja, como le dije anteriormente, donde fueron honrados por Dios por su fidelidad. Pero también ponemos el ejemplo de mujeres que fueron leales a Dios y el Señor cortó al compañero. Hay casos, testimonio que hombres con llamado, con gloria extrema del cielo, recibieron mucha gloria y de momento apostastaron y Dios se lo llevó. Y antes de que partieran, en la agonía de su muerte, Dios juzgó a ambos, pero en el mismo instante de aquella catástrofe, el hombre y la mujer murieron y permitió que el otro, agonizando, reconociera su maldad. Y Dios decidió restaurar, resucitar o levantar a uno en el mismo acto y usar al caído, que era el guía en el caso del hombre, el guía principal, para que transfiriera el manto a su compañera o compañero. Esto en base a testimonio recabado donde el Espíritu Santo me ha confirmado que ciertamente ocurrió. Más adelante les estaré hablando de lo que es la transferencia del manto profético en cuanto a lo que es el matrimonio, donde uno se va y el otro se queda. ¿Por qué ocurre esto? ¿Por qué ocurre esto y para qué? Además les estaré ofreciendo detalles profundos sobre el aspecto de casarse de nuevo cuando te quedas viudo o viuda. El apóstol San Pablo dice que eres libre de casarte. Dice, la Biblia dice y plantea, no tengo el texto, que tú, el pacto matrimonial hasta que la muerte los separe. Pero dice la Biblia que tú eres libre de rehacer tu vida con una nueva pareja con tal que sea en el Señor. Entonces vemos que hay un principio, hay una palabra, hay una luz de esperanza para los que se quedan viudos. Hay una luz de esperanza para los que se quedan viudos, porque la justicia de Dios es infinita. Entonces, casarse de nuevo cuando te quedas viudo o viuda. ¿Qué justificación hay para esta decisión? ¿Qué hay del destino profético? Entonces, y en cuanto al alma gemela, ¿qué hay del principio de hasta que la muerte los separe?
¿Cómo opera esto? ¿Bajo qué premisa? ¿Bajo qué circunstancias? Voy a poner varios ejemplos. Voy a dejar algunas preguntas en el aire. Más adelante yo las voy a desglosar cuando tenga la oportunidad de hablar sobre la enviudez, la nueva decisión que el hombre o la mujer debe tomar cuando queda viudo o viuda, porque tal es el caso donde uno de los dos quizá llegó a una avanzada edad, como es el caso de Sara, Abraham, y eran almas gemelas. Vemos que aquí, esa es mi percepción, que yo creo que cuando tú llegas a una edad avanzada, como es el caso de Abraham, donde él dice, pero aguántate, yo llegué a este plano junto con mi amigo, él se murió primero y yo quedé vivo, pero esa célula está muerta, y como yo, entonces ya tú me llevaste la compañera Jehová y tú dices que tu palabra dice que no es bueno que yo esté solo, pero ya a mí este asunto, esta célula y estos apetitos sexuales se murieron. ¿Qué ocurre entonces con esa alma gemela donde uno se fue y el otro se quedó? Existe la posibilidad de que ese hombre tenga la facultad y el derecho de volverse a casar. Legalmente tiene el derecho de volverse a casar, pero en cuanto a naturaleza, humanamente hablando, donde los deseos naturales, en cuanto a los apetitos que son naturales, el deseo carnal se apaga, pues entonces ese hombre o esa mujer, ciertamente lo que Dios permite es que se quede solo. Gloria a Dios. Y honre la memoria de su cónyuge que se partió y se fue, porque llegó el tiempo donde necesariamente tendría que ser levantado, donde uno se fue delante y otro luego se fue detrás. He visto casos, señores, no solamente en cuanto al aspecto cristiano, donde el asunto donde el alma queda tan ligada, tan estrechamente, donde una pareja de ancianos, esto lo tengo testimonio vivido en mis propios abuelos, señores, en Derebracán, Brasil, que tuvieron más de 50, 60, 70 años juntos, 80 años juntos. Mi abuela murió de algunos 90 y tantos en Derebracán, Brasil. Mi abuelo murió y a mi abuelo no le quisieron dar la información de que su esposa, que nunca casi había ido al médico, ella murió de un infarto. A mí me tocó llevarla al médico y a él no le querían dar la información, él estaba en una silla de ruedas. Cuando a él le dieron la información, de que su esposa había muerto, primero que él, aún ella estando en condiciones óptimas, de repente, porque le gustaba mucho el tabaquismo y esa cosa, pero él estaba en silla de ruedas primero que ella. Cuando le dieron la información, el hombre le entraban, él no podía hablar, sí tenía sus percepciones cognitivas, podía ver, podía pensar y analizar por señas. Pero sucedió algo, que cuando le dieron la información de que mi abuela murió, él pudo balbucear y decir un par de palabras: murió mi mamá. Él dijo, murió mi mamá, porque esa era más que su mamá, era más que su mamá, esa era su esposa, su amiga, su confidente, esa era su todo. Ese hombre amaba a esa mujer con amor eterno. Y entonces, en esos aspectos, cuando la pareja ya llega a esos niveles, ciertamente que uno se va primero, el otro no dura mucho tiempo, sino que también el Señor lo levanta. Y a mi abuelo no duró cuestiones de días. A mi abuela la tenían en el féretro y él no duró más de 10 o 15 días. No, 15 días no, perdón. Ella murió y el féretro estaba ahí. Pues a los dos días, al otro día, él se murió también, y eran dos ataúdes. A los 2 o 3 días, dos ataúdes. Y se dio el caso donde uno recibió la noticia inmediata y fueron 2 ataúdes. Alma gemela. Muchas veces Dios lo levanta juntos. Hombre, que hombre, agarren eso. Pero vamos a analizar acá. Esto es revelación de alto nivel, señores. Esto es revelación de alto nivel. Son vivencias, experiencias recogidas de la realidad social en cuanto a las uniones conyugales. Que nada tienen que ver con personas que asisten a una iglesia, pero son naturaleza de Dios de los cielos impresa en el alma del hombre y la mujer unidos en santo matrimonio. El matrimonio es uno, señores. Vemos aquí donde ya la persona llegó a su clima en cuanto a sus días. Ese es el caso que lo estoy poniendo de ejemplo. Y es de edad avanzada. ¿Cuál es el hombre o la mujer? ¿Tiene ese hombre o esa mujer la posibilidad de volverse a casar? No. Ese hombre, yo lo que le reta es irse con Dios. Es por eso que tuve que decir, pero ¿con quién yo me voy a casar? ¿Ya quién le va a hacer caso? Ya a una persona que está
en una condición donde sus atributos naturales, como en su cuerpo está la piel ya un tanto maltratada, ya estas personas lo que hacen es que se quedan solos, señores. La Biblia dice que David, cuando llegó a una edad avanzada, no tenía contacto con las concubinas, y ya lo que estaba era esperando que llegara su día para que irse a la presencia del Padre. Eso por un lado, agarren eso en cuanto al matrimonio. Pero vamos a analizar otros aspectos, porque esto tiene su pro y su contra. Cuando la mujer o el hombre es joven y no tiene don de continencia, es decir, don de quedarse solo, en cuanto al dominio absoluto de su apetito sexual, y llegó un momento donde la pareja, urgió la necesidad de levantar esa pareja que cayó en pecado porque se estaba convirtiendo en una piedra en el zapato, y mal ejemplo de testimonio para la gloria de Dios dentro de la relación conyugal, y uno de los dos fue levantado. Vamos a poner el caso de que sean jóvenes. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede con el que se quedó? Algunos dicen, no, que Dios mata deseo. En el caso de las mujeres, las menopausa, que quizás esos deseos lo matan. No. El hombre, ¿qué es? ¿Qué hacer en cada uno de esos casos? Porque es un caso particular. Estamos viendo que la pareja es joven, todavía tiene apetito, sus células están vivas. Todavía hay un proyecto que debe de ser ejecutado. Ese hombre o esa mujer, Dios le hizo promesa de que le iba a dar más hijos. Pero ¿cómo es el asunto? ¿Cómo es? Yo soy de lo que digo que cuando hay casos específicos donde el cielo se pronunció y dijo que iba a bendecir a ese hombre o esa mujer, y dijo, te voy a dar más hijos, hombre, que hasta que el propósito y la sentencia de Dios y la palabra de Dios no se cumpla con esa misma pareja, tú no te vas. Tal es el caso en de Job, donde Dios dijo, se sentó en la corte, lo probó la lealtad. Es el caso específico de la lealtad, donde Dios permite la prueba para probar la lealtad y la fidelidad del creyente. Dios dijo, espérate, yo le voy a retirar por un momento, aparentemente en mi misericordia, y voy a permitir que el enemigo toque todo lo que tiene, y voy a permitir que el enemigo incluso toque los hijos, la familia, pero yo voy a manifestar mi gloria, y voy a atender, voy a atender mi cetro de mi misericordia, y voy a bendecir a ese hombre. Pero lo voy a bendecir con la misma pareja. Es ahí donde se cumple la palabra, entonces, que hasta que el proyecto de Dios, hasta que el propósito de Dios no tenga un cumplimiento, porque hubo sentencia previa, hasta que el propósito de Dios no se cumpla, ese hombre o esa mujer no se va. Si tú eres de los que tiene promesa de Dios con ese hombre o esa mujer, debes entender que hasta que Dios no cumpla lo que Él dijo, ese hombre o esa mujer, aunque el enemigo te esté haciendo la guerra, eso se cumplirá. Y es con ese hombre, es con esa mujer que Dios te va a dar la bendición. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Es que hay parejas que Dios le permite tener compatibilidad en el caso de cuando Dios une. Cuando se va uno de los dos, en el hipotético caso donde uno de los dos, siendo jóvenes, se va primero y el otro se queda. Ya dije que este hombre o esta mujer desobedeció, quedó uno, el hombre o la mujer es joven. Quedó viudo, y la Biblia dice que tú tienes derecho legal de rehacer tu vida con otra pareja, contar que sea en el Señor. Es que hay parejas que Dios le permite, que hay con el principio del alma gemela. Es que hay parejas que Dios le permite tener compatibilidad con más de una pareja cuando su voluntad eterna se ve afectada por causa del pecado de uno de los que en principio desobedeció su voluntad. Las bendiciones fueron retiradas, Dios lo sentenció al infierno, vamos a decirlo así, y dejó al otro. Y el destino profético de esa pareja se vio afectado por uno de los dos lados. Y Dios cumplió con ese que se quedó y le permitió rehacer su vida. Es en esos casos que se da. Señores, hay mucha complejidad en cuanto a lo que son las sentencias del cielo. Son profundidades, son revelaciones avanzadas. Es que Dios le permite tener compatibilidad a este tipo de hombre o mujer que se quedó con más de una pareja cuando su voluntad eterna se ve afectada. Viene la revelación ahora, más adelante. ¿Qué pasa entonces con ese hombre o mujer que se quedó? Dios detendrá por ese pecado de ese hombre o de esa mujer
de Dios tendrá su voluntad con lo que dijo con ese hombre o mujer fiel. Estoy diciendo que es la pareja que se quedó, que es joven, donde se puede volver a casar, donde quedó viudo y tiene una la necesidad, donde ese hombre dice, yo no puedo estar solo, yo no puedo estar sola, Señor, necesito otra pareja. Digo yo, esa es mi percepción, usted podría no estar de acuerdo. Dios le da la oportunidad, es bíblico, Dios le da la oportunidad de satisfacer sus necesidades, en todo el sentido de la palabra. Dios le da la oportunidad de satisfacer su propia necesidad y la de otra pareja que quedó en las mismas condiciones que quedaste tú. Porque si la palabra de Dios tiene cumplimiento para los fieles, pero para los infieles también hay consecuencias que no se dejan esperar. Y Dios es un Dios justo que juzga conforme a su voluntad, que es agradable, buena y perfecta. No es como los hombres aquí debajo. Pablo dice, cásese de nuevo con tal que sea en el Señor. Es decir, la sentencia condenatoria para uno y absolutoria para otro genera consecuencias en estos casos específicos o características que quien quedó solo, Dios le da la oportunidad de rehacer su vida, repito, pero también de unirlo con otro u otra que tenía un llamado similar, pero que hubo uno que fue un fracaso. Fue un fracaso, aún siendo escogido por Dios, fue un fracaso para el reino de Dios. Fue una vergüenza para el reino de Dios. Y Dios lo destituyó, lo desarraigó del propósito y puso a otro que era digno y merecedor de aquel galardón. ¿Qué hay del caso donde Dios permite que usted siendo joven, ok, es el mismo? Ok, este otro. ¿Qué hay del caso donde Dios le permite que usted se case con usted siendo joven, usted es una sierva, un siervo joven? Son testimonios, señores, que yo recogí en base, fueron realidades sociales, de testimonios que yo escuché donde el Espíritu Santo me iba confirmando. Estoy redactándolo, estoy plasmándolo para los diferentes casos donde usted escuche de alguien, usted pueda enviarle y compartirle este vídeo, esta conferencia. ¿Qué hay del caso? Usted no va a encontrar otro libro, señores. ¿Qué hay del caso donde Dios permite que usted se case, que usted siendo joven, usted o hombre o mujer siendo joven, usted le sirve a Dios? Sucede que usted todavía no se ha casado, pero usted está orando por un compañero o compañera y de repente recibe revelación, confirmación en más de una ocasión. Y es una persona que le dobla la edad, le triplica la edad. Gloria a Dios. ¿Qué hay de esos casos? Señores, en casos específicos. Yo le dije que aquí hay revelación de alto nivel. ¿Cuál es el propósito de Dios encontramos en estas uniones? Usted me dirá, el amor no tiene edad. Esa es una teoría, ese es un principio que muchas veces la gente lo repite, pero usted no sabe que detrás de esa palabra se esconde una verdad extraordinaria. Es un hombre joven, es una mujer joven, le sirve a Dios, le está orando, pero de repente está orando a Dios. Y de repente Dios le confirma, mira, es aquella persona, una persona que le triplica la edad, se congrega junto contigo, están ahí. Quizá ustedes han pasado palabra en alguna ocasión, pero nunca te pasó por la mente que ese o esa era tu esposo. Es una persona que tiene 70 años y tú tienes 25. Señores, escuchen la respuesta de esto. Cuando es parte de un propósito se dan estos casos. Tal es el aspecto de un hombre o mujer joven que pide a Dios abundancia. Uno, oiga la característica, pide a Dios abundancia. Dios dijo, te voy a bendecir. Hay promesa de bendición. Tú no sabes por dónde viene la bendición. Tú no sabes por dónde viene la abundancia. Tú no sabes por dónde viene la riqueza. Tú no sabes cuál es la puerta que Dios utilizará. Y cuál es el propósito que Él utilizará. Dios dijo que te va a sacar de la escasez y te va a poner en la abundancia. Entonces, esa pareja o ese hombre o esa mujer, que es tu pareja, de momento tú ignoras de que ese hombre o esa mujer es millonario. Gloria a Dios. Tiene una fortuna acumulada.
es estéril, no sabe a quién dejársela. De repente oró mucho a Dios y duró varios años clamándole a Dios, diciendo, dame un compañero, no tengo hijos. Quizás tuvo poco hermano, los hermanos no necesitan esa riqueza porque también son ricos. Dios le habló y le dijo, te voy a dar un esposo, una esposa, antes de levantarte. Sin él o ella darse cuenta que ese hombre o esa mujer era la respuesta a su petición, de repente Dios le revela a ese hombre o a esa mujer que tú eres esa pareja que tú estabas esperando, pero que en términos humanos esto es totalmente contradictorio porque ese hombre o esa mujer te triplica la edad. Este hombre o esa mujer no quiso dejar herencia a sus familiares, no puso a nadie como heredero en su testamento, y de repente el joven o la joven, Dios le irrumpe y le revela una y otra vez. Este hombre joven o mujer joven se niega a creer esta revelación del Padre, pero el Padre le dice, esa es la pareja que yo te tengo, y pone a prueba su fe. Gloria a Dios. Señores, canta esto muy profundo. Y el Padre le da instrucciones precisas y le dice que obedezca. Me recuerdo del caso de una mujer que obedeció a Dios sin entenderlo, y Dios premió aquella obediencia. Gloria a Dios. Muchas veces Dios premia la obediencia y la fidelidad del creyente, y una forma de hacerlo es que muchas veces sin tú entender lo que está debajo, el premio que hay debajo, Él prueba tu fidelidad. Y de repente Dios trata con ambos, tanto con el anciano o anciana, pero también con la joven o el joven o la joven. El joven o la joven no tienen ni un peso, no tienen que caerse muertos. El multimega millonario es el anciano o anciana. Y ya Dios le habló a ambos. Pero que el joven o la joven no se da cuenta de esto, porque Dios no quiere sorprender ni está probando su fidelidad. Y Dios le dice, sin revelarle lo que está debajo, porque Dios también permitió que la boca de la anciana o el anciano se cierre y no revele la propuesta. Y de repente el joven o la joven decide obedecer a Dios y da su aprobación para el matrimonio. Gloria a Dios. Sin medir, escuchen esto, sin medir las consecuencias, ni cuestionar a Dios, ni lo que Él está haciendo, decide casarse con ese anciano o esa anciana. Entonces Dios más adelante utiliza a aquel anciano o aquel anciano multimega millonario y sorprende a la joven o a la joven y le dice, yo soy multimillonario, tenía varios años esperando que Dios me respondiera esta petición. Yo quiero dejarte. Yo le dije a Dios que se me mandara una persona joven, o sea, que quisiera ser fiel, que fuera fiel a ti, donde tuviese necesidad de servirte a ti con estos recursos. Una persona que tuviese la disposición de honrar tu nombre. Y le dice, le susurra al oído a esa joven o joven, que dice, yo me uní contigo. Yo solamente quería que Dios me premiara y me diese la oportunidad de casarme con un hombre o una mujer joven como tú, porque este es un propósito. Yo estoy a punto de morir. No temas. Yo estoy enfermo o enferma de cáncer o tengo leucemia. Aquello conmovió al joven o la joven a tal punto que amó con amor eterno a aquel anciano o anciana de corazón. Lloró tanto y fue tanta la gloria que se derramó porque aquel hombre o mujer tienen unos sentimientos puros de corazón y de sinceridad y de lealtad hacia Dios. Y pocos meses después que aquel hombre joven, aquella mujer joven amó a aquel anciano o anciana, murió y se cumplió el propósito de Dios. Nunca la tocó, nunca se acostaron en una cama, pero fueron una pareja bajo un diseño y un propósito definido para honrar el nombre de Dios. Oh, gloria a Dios. El matrimonio es uno de esos rompecabezas que están en la Biblia y que Dios tiene diferentes llamados, diferentes propósitos y diferentes características de bendecirte, de honrarte. Oh, gloria a Dios. Yo creo que Dios me ha usado hoy para dar respuesta a muchas interrogantes y preguntas obscuras que estaban en la Biblia, pero que mucha gente se preguntaban, ¿por qué me sucede esto a mí?
¿Por qué ha sido asado? ¿Por qué tengo yo que atravesar? ¿Por qué tengo tanto tiempo y no me he respondido Yahweh? Porque Yahweh no me ha respondido. Es que el cielo tiene algo en contra de mí. No, dice Dios en esta hora. Es que yo tengo un propósito diferente contigo. Porque el verdadero matrimonio está fundado sobre las bases de la pureza de alma, de la fidelidad, del respeto y la honra. Oh, gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. El principio de la complicidad positiva y el principio de la complicidad negativa se dan en el matrimonio, y es por eso que Dios permite que en sucedan varios aspectos donde el hombre quizás no pueda entender y decodificar las profundidades del Dios eterno y la manifestación de su amor en la relación conyugal. Es por eso que Él permite pruebas diferentes para uno y aspectos diferentes y circunstancias para otro, porque cada uno tiene una manifestación de su voluntad y un testimonio diferente. Hay diferentes vasos en el matrimonio. Hay vasos de honra y vasos de deshonra. Le hablé hoy de la enviudez. En el principio de complicidad positiva y negativa en el matrimonio le hablé de los viudos. Le hablé donde uno se queda y el otro se va. Le hablé de la responsabilidad compartida, pero también le hablé de la responsabilidad compartida en términos negativos, cuando la pareja decide ponerse de acuerdo para desobedecer a Dios. Las diferentes sentencias, las diferentes sanciones en las diferentes parejas. Gloria a Dios, los diferentes propósitos y llamados. Gloria a Dios. Así que yo vengo orando al Padre en esta hora, en el nombre de Jesús, presentando los diferentes llamados y los diferentes propósitos, los diferentes matrimonios, hombres y mujeres que no se han casado, pero que están esperando una bendición de Yahweh. El Padre dijo que le ibas a bendecir, que le iba a engrandecer, que le iba a iluminar el camino, que le iba a revelar. Yo vengo hablando, yo vengo profetizándole, yo vengo profetizando a esas parejas que están esperando una palabra de parte de Yahweh en cuanto a revelación, en cuanto a revelación del reino de los cielos. En esta hora, para que el Espíritu de Dios esté revelando, esté tomando y rompiendo en tu interior, y tú puedas perseverar, y tú puedas, aún con esta palabra, seguir fortaleciendo tu fe, tu fidelidad y tu lealtad, y esperar en Dios, porque el tiempo de Él es perfecto. El tiempo de Él es perfecto. Llega un tiempo donde el cielo emite sentencia favorable a tu favor. Es el tiempo de yo cumplir mi propósito con ese hombre o esa mujer, independientemente de la situación que se dé, porque quizás la pareja no quiso obedecer o el enemigo se te levantó. Quiero decirte en esta hora que Dios te va a bendecir si tú permaneces fiel a Anderé Bracando delante de Él. Te va a bendecir. Él va a cumplir sus sueños, Él va a cumplir su diseño, Él va a cumplir su propósito por encima de cualquier dificultad, porque nada hay imposible para Él. Nada hay imposible para Él. Nada hay imposible para Él. Así que en esta hora y en este día te bendigo en el nombre del Dios de los cielos, en el nombre de Yeshua, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te bendigo hoy, mañana y siempre. Y que la revelación del Padre, oro en el Padre para que te guíe, para que te direccione, para que te levante, para que te restaure, para que fortalezca tu fe, para que persevere, para que confíe aún más, para que tú aprenda a entrar en intimidad aún más con Él y pueda perseverar en aquella promesa que Él dijo que haría y que se cumpliría en tu vida. En el nombre de Jesús. Así que ha sido un placer una vez más compartir este tema tan apasionante, este tema tan complejo, que aún yo mismo desconocía lo que se escondía detrás de esto, en cuanto a lo que eran los viudos. Principios como estos, usted no lo va a encontrar en libros, señores. Esto es una revelación, esto es una revelación fresca que el Padre le ha placido darnos por su misericordia. Así que estaremos disertando a través de estos medios con este y varios principios y teorías que están ahí, pero que son códigos, son palabras que hay que interpretarlas conforme a la revelación y a la interpretación del Espíritu, para tratar de traer la verdad a la luz, para que las personas sean impactadas, sean levantadas y sean direccionadas en cuanto al propósito de la voluntad del Eterno. En el nombre de Jesús yo oro por ti una vez más y te pongo en la mano de Él para que sea el que trate contigo de manera personal en cuanto a Él. Así que será hasta una próxima entrega cuando estaremos disertando por estos medios para seguir honrando el nombre de Dios y edificándonos y
exhortándonos y estimulándonos a la fe y direccionándonos en el nombre de Jesús. Shalom.